se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Feliz sábado a todos. Que el Señor nos bendiga a todos en este santo sábado, un día en la cual nos gozamos, porque nos recuerda de quién somos y quién nos creó. Y esta es la verdad del santo sábado. Y de esto es lo que se trata, básicamente, el título del tema de esta mañana, la manzana de la discordia. Para ello, sé que ya han orado en varias ocasiones, pero acostumbro antes de abrir la palabra de Dios a tener una pequeña palabra de oración. Así que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, buen Dios, por el privilegio que nos concedes de ser criaturas tuyas, de reconocerte como nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu santa ley y gracias por Jesucristo, la expresión máxima de la santa ley tuya. Te rogamos, oh Señor, que nos bendigas al estudiar tu palabra y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siento una preocupación, especialmente de los ministerios de sostén propio. Siento que a veces el enemigo nos quiere distraer con diferentes banderines, pero en esencia a veces eso no es en la cual como pueblo de Dios debemos estar enfocados. Hay tantos temas, tantos banderines que el diablo se ha sacado para concentrarnos en ellos, y a veces nos concentramos también en qué piensan los teólogos adventistas, los eruditos, o qué piensan los mismos dirigentes, etcétera, etcétera. Pero siempre debemos ir a la fuente de toda verdad, donde dice la sierva del Señor que todo debe ser probado por las santas escrituras, por un así dice el Señor. Entonces, todos estos banderines, estamos hablando del medio ambiente, de lo que si los chips van a ser colocados en las manos, en la frente, que la economía se va a caer, que un nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. No, a veces nos entretenemos con estos detalles, cuando en esencia deben ser dos cosas: la proclamación del Evangelio y exaltar la santa ley de Dios. Estas son nuestras dos únicas banderas: levantar al crucificado, levantar la cruz de Cristo y levantar la santa ley de Dios. Que ese evento maravilloso, único, universal, que vindicó el carácter de Dios, vindica la ley de Dios, la muerte de Cristo Jesús. Por eso es importante la cruz de Cristo, ¿no? De tal manera, y allí ya básicamente también fulminó las pretensiones del diablo. Allí en la cruz de Cristo se le quita la máscara al diablo. El universo logra entender, los seres que nunca cayeron,
de otros mundos, que Dios tenía razón, que Dios es un Dios de amor y que el enemigo cometió no un error, sino más que un error al atentar contra su creador. Y todas esas preguntas, dudas, fueron clarificadas para el universo en la cruz de Cristo. Quiere decir que cuando surgen tantas interrogantes sobre la muerte, sobre tantas cosas misteriosas, el único lugar que tiene respuesta a todas esas cosas es la cruz de Cristo, ¿no? De tal manera que la santa ley de Dios, tal como se presenta en las Escrituras, es perfecta, es amplia en sus requerimientos. Cada principio es santo, justo y bueno. Y esa ley impone al ser humano obligaciones frente a Dios. Y eso es lo que básicamente todo lo que persigue el enemigo, es que la gente no mire hacia allá, no mire a la cruz, ni mire a la ley, a la santa ley de Dios, porque nos presenta obligaciones, pero son obligaciones amorosas y que vienen envueltas de poder para que podamos obedecer esos principios, esas obligaciones, esos requerimientos. Esta santa ley de Dios abarca los pensamientos y los sentimientos y producirá una convicción de pecado en todo aquel que esté persuadido de haber transgredido sus requerimientos. Y es una tristeza de que vuelvo y repito, tanto la iglesia como los mismos ministerios de sostén propio están abocados a tantos temas, ¿no? Yo fui uno de ellos porque me preocupó que ese teólogo de Loma Linda o de la otra universidad adventista expresase situaciones que la palabra de Dios no contempla. Entonces fue el tema de que Jesús tiene dos padres, ¿no? Entonces, por responder a esta expresión satánica, entonces me evoqué a investigar y presenté en una ocasión pues este punto. Pero son banderines que no nos deben entretener, hermanos. Debemos presentar la cruz y la santa ley de Dios, porque la ley de Dios no solo abarca la conducta externa, sino también los pensamientos, los deseos, los designios erróneos, las intenciones, inclusive esa intencionalidad, pero que no logró a consumarse, ya está contemplada como que si hubiésemos realizado el acto, aunque no se llegó a realizar. Aún las intenciones, ¿no? Hay gente que se muestran amorosos, que wow, uno dice, wow, qué corazón tan noble de esta persona, pero el único que lee el corazón es Dios y sabe con qué intención esa persona está dando, ¿no? Aún ese aspecto, por eso el aspecto de la adoración es mucho más profundo, porque abarca la intención, ¿no? En el caso de Abel y su hermano Caín, Abel lo hizo con el corazón, con la intención del corazón de Dios. En cambio, Caín lo hizo con la intención de su corazón, egoísta, el yo, ¿no? Voy a dar lo mejor que yo tengo, yo tengo de Dios. Y ahí, entonces, por no seguir la intención del corazón de Dios, entonces fue rechazada su ofrenda. Y esto es lo que abunda en nuestra iglesia. No hablemos del mundo, que está entregado a la adoración satánica, pero en nuestra iglesia se contempla a complacer a la gente, lo que le gusta a la gente, lo que el adorador quiere escuchar, cosas agradables, lo que quiera cantar, ¿no? Y no lo que el adorador, como lo que él dé su corazón,
Pero ¿cuál es la intención? ¿Es con el corazón, con la intención del adorador o con la intención del corazón de Dios? Y ahí está la diferencia. Y nos vamos al principio. Caín y Abel. Abel con la intención, pero del corazón de Dios. Y presentó la ofrenda que Dios demandaba. Y esa es la diferencia. Así que la ley abarca no solamente la conducta externa, sino los pensamientos, deseos, las intenciones, los designios. Pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa. Que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con la norma de amor y justicia. Por eso la gente que no conoce a Dios tiene un corazón egoísta, aunque usted lo vea que sean filántropos. Y no solamente son los políticos, fuera de los políticos también abunda ese tipo de corazón. Así que podemos mirar que en las enseñanzas aquí Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Él hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia, la norma por la cual serían juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Cristo vino para cumplir toda justicia. Y esto es lo que le odia al enemigo, que Jesús, nuestro Salvador, vino a cumplir esa ley y a demostrarle a cada ser humano que lo acepta como su Señor y Salvador, como su supremo soberano de su vida y de todo su entorno donde se mueve, que gracias a Él vive, se mueve y existe. Él vino a dar ejemplo de que, unido al Padre, unido a Jesús, el ser humano, una vez haya entregado su corazón a Jesús, se haya arrepentido de sus pecados, no porque Él produjo el arrepentimiento, sino porque fue obra del Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados, de su vida pasada, y entra en una nueva vida con Cristo, va a depender de Jesús, del poder de Jesús, del mismo poder que Jesús recibió para obedecer la ley de su Padre. Es el mismo poder que cada creyente en Cristo recibe para ser obediente a esa ley de amor. Y la obedece con amor, con gozo, no arrastrando los pies, no porque, bueno, ¿qué me toca? No, lo hace con gozo, con amor. Y Cristo vino a cumplir toda justicia como cabeza de la humanidad para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. De tal manera que mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todos, mis amados hermanos y hermanas, el que se esfuerza puede alcanzar por la gracia de Cristo y con la presencia del Espíritu Santo en su vida, puede alcanzar la perfección del carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. Porque la ley de Jesús, la ley del Padre, es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y frutos que conlleva. Así que llega el Espíritu de Dios, le revela a ese creyente todo el significado de la ley y se efectúa el cambio en el corazón. Podemos ver y tomar el caso del famoso rey David, cuando pecó. David llegó a comprender sus pecados y lo ayudó a desprenderse de ellos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. Natán no fue con la terminología que están usando hoy en día aún en nuestras propias iglesias. Ya no llaman pecado, le llaman error. Y la Biblia no habla de error. La palabra de Dios habla de pecado.
Cuando en nuestra iglesia alguna pareja joven tuvieron un desliz, la muchacha quedó embarazada, tratan de tapar el asunto, los casan y entonces el que está oficiando dice: Señor, perdona el error que esta pareja cometió. No es error, mis amados hermanos, es pecado. El pecado es pecado, es transgresión de la santa ley de Dios, no es error. David reconoció su pecado y han dado instrucciones que ya en los temas no se use la palabra pecado sino error. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza tratar de esconder lo que es la realidad de nuestra condición pecaminosa, el pecado. Y esas son las instrucciones que han dado a todos los predicadores cuando se paran al púlpito, de no decir la palabra pecado sino error. Y vaya escuchándola y anótela cuántas veces usted la escucha en un sermón, la palabra error, frente a pecado. Así que el rey David aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. Él pudo expresar: la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel. Estoy leyendo Salmo 19, 7 al 14. Que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Miren, la ley no es una carga que vamos arrastrando y quién va a poder cumplir esto o aquello. ¿No? Que cuando se presenta desde un lado legalista, que es la forma en que el enemigo le enseña a muchos predicadores a enseñar la ley de Dios para distorsionar el verdadero matiz, concepto, vivencia de la santa ley de Dios, que alegran el corazón, que nos lleva a la pureza, que nos da luz, porque dice el salmista: alumbra los ojos. Al darnos luz, no somos engañados por el enemigo, ni por un falso predicador. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Hablando de la ley de Dios. Los juicios del Señor son verdad, son justos. Se refiere a la santa ley de Dios. Son verdad, son justos, todos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Un siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Necesitamos, mis amados hermanos, prestar atención, aún así dice el Señor, no lo que dicen las Naciones Unidas, no lo que puedan en una declaración eclesiástica darse, no lo que digan los grandes de la tierra, no lo que diga el Consejo Ecuménico. Ese consejo está del lado del diablo. Es diabólico el Consejo Ecuménico. Es satánico. No nos interesa ninguna declaración de estas organizaciones. Necesitamos prestar atención, aún así dice el Señor Jesús, porque el Padre habló por medio de su Hijo en estos últimos días. Léalo en Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. Hay hombres que son desleales a Dios, que profanan su santo día de reposo.
que quieren hallar dificultades en las declaraciones más sencillas de la palabra, que pervierten el verdadero significado de las Escrituras y que, al mismo tiempo, hacen esfuerzos desesperados para armonizar su desobediencia con la Escritura. De eso se trata los banderines, y de la cual yo exhorto que no nos entretengamos ni perdamos tiempo con esos banderines. Exaltemos la cruz y la santa ley de Dios. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho de albergar. Nuestro primer padre, Adán, creyó la mentira de Satanás, las astutas insinuaciones contra el carácter de Dios. Vamos a leer allá en Génesis 2:16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Satanás tentó a Eva, le dijo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 1 al 5. El conocimiento de la culpa era el que Dios no quería que tuvieran nuestros padres. Y cuando ellos aceptaron los acertos de Satanás, que eran falsos, se introdujeron en nuestro mundo la desobediencia y la transgresión hasta nuestros días. Esta desobediencia a la orden expresa de Dios, creer la mentira de Satanás, abrieron las compuertas a las aflicciones en el mundo. Satanás ha continuado la obra comenzada en el jardín del Edén. Él ha trabajado vigilantemente para que el hombre acepte sus acertos como una prueba contra Dios. Ha trabajado contra Cristo, contrariando los esfuerzos que Jesús hace para restaurar la imagen de Dios en el hombre e imprimir en su alma la similitud de Dios. Pero hermanos, la creencia en una falsedad no convirtió a Pablo en un hombre bondadoso, tierno, compasivo. Pablo era un fanático religioso, grandemente airado contra la verdad concerniente a Jesús. Y usted y yo vamos a experimentar esto. Los enemigos de Jesús, que estarán dentro de nuestra propia familia, dentro de la propia iglesia, se van a airar contra nosotros, porque se están airando contra la verdad que es en Jesús. Y Pablo recorría el país prendiendo a hombres y mujeres y llevándolos a la prisión. Vamos a Hechos 22, 3 y 4. Yo, de cierto judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino. ¿Quién es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mis amados hermanos, pero Jesús le dio la oportunidad a Saulo, convertido más tarde en Pablo. La familia humana está en dificultad debido a su transgresión de la ley del Padre. Pero Dios no deja al pecador hasta que le muestre el remedio para el mal. El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse de sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto, vino Cristo al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador que cree. Y mis amados hermanos, todavía hay oportunidad
para decirle a este mundo que la ley de Dios sigue vigente y seguirá vigente por toda la eternidad. La ley de Dios es el trasunto de su carácter, porque del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. Esa pronta y perfecta obediencia, el creyente la recibe a través de Cristo Jesús, porque cuando nos aferramos a Jesús y Él nos imparte su gracia para obedecer, el Padre no nos mira a nosotros, no ve nuestra obediencia, sino que ve la obediencia de su Hijo a la cual nosotros nos hemos aferrado. Sin embargo, Dios no lo obliga al ser humano a obedecer, queda como ser moral libre. Son pocos los que comprenden el tema de la responsabilidad personal del hombre. Es un asunto de máxima importancia. Todos podemos obedecer y vivir, o podemos transgredir la ley de Dios, desafiar su autoridad y recibir el pago consiguiente. De modo que a cada alma le incumbe decididamente la pregunta: ¿obedeceré la voz del cielo, las 10 palabras pronunciadas en el Sinaí, e iré con la multitud que pisotea la santa ley de Dios? Pero para los que aman a Dios, será la máxima delicia observar los mandamientos divinos y hacer aquellas cosas que sean agradables a la vista de Dios Padre. Es importante, y volvamos allá al Salmo 19:7. Dice el salmista: la ley del Señor es perfecta. Cuán maravillosa es la ley del Señor en su sencillez, su extensión y perfección. Es tan breve que podemos fácilmente aprender de memoria cada precepto, y sin embargo tan abarcante como para expresar toda la voluntad de Dios y tener conocimiento no solo de las acciones externas, sino de los pensamientos e intenciones, los deseos y emociones del corazón. Las leyes humanas no pueden hacer esto. Las leyes humanas están hechas para quebrantarlas. Y esto se muestra a través de la historia. Y la hacen gente tramposa, políticos deshonestos. Y la hacen para protegerse ellos mismos. Cuando les toque violarla, ellos saben cómo violarlas, sin ser sin culpa. Por eso las leyes humanas no pueden hacer esto. Solo pueden tratar con las acciones externas. Un hombre puede ser transgresor y sin embargo puede ocultar sus faltas a los ojos de los ojos humanos. Puede ser criminal, ladrón, asesino o adúltero, pero mientras no sea descubierto, la ley no puede condenarlo como culpable. Pero cuando nos enfrentamos a la ley de Dios, toma en cuenta la ley de Dios los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia, la ambición que agitan el alma, pero que no han hallado expresión en acciones externas, porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. Y se demandará cuenta de esas emociones pecaminosas en el día cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados hermanos y hermanas, ¿somos nosotros íntegros? Eso lo mira la santa ley de Dios. Cuando algún hermano, alguna persona conocida, desconocida, cercana a nosotros, nos dice: te voy a contar esto, pero mira, no se lo digas a nadie. Si es él o ella, indistintamente el rol que sea, no importa, él o ella, que reciba la confidencia, cree que por tener una relación de casado con su esposa, su esposo, es la única persona a la cual le puede
declarar el secreto que le han dicho. Y esto es falso, mis amados hermanos. Porque le dijeron, no le cuentes a nadie. Eso incluye nadie. Nadie. Puede ser su mejor amiga, su mejor amigo, su esposo, su esposa. La palabra es nadie. Dicen que cuando ocurre algo en la iglesia adventista, cuando lo sabe uno o dos, lo saben 4. Cuando lo saben 4, lo saben 8. O sea que la información se duplica, a veces se triplica. Y corre como pólvora. Eso es deshonestidad. Nosotros tenemos que morir con las confidencias que alguien nos hace. Naturalmente, que no tenga que ver con atentar la vida contra otro, ni nada por el estilo, ¿no? Pero no tenemos que, aún ese aspecto, cuando nos dicen no lo cuentes a nadie. Y somos propensos, porque creemos que la persona a quien después le pasamos la información, ella no lo va a contar. Y tenemos esa seguridad. Y puede ser que no lo cuente, pero quebrantó usted y yo, si es mi caso, al romper la confidencialidad, estoy siendo deshonesto. Así que la ley de Dios es profunda, pero es sencilla y se entiende fácilmente. La ley de Dios está fundamentada en el amor de Dios, porque nos demanda amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mire que prójimo, wow, es abarcante. Se refería, cuando miramos la palabra griega, al próximo, el más cercano a nosotros, el que está más cercano, ese es nuestro prójimo. Pero abarca a toda la humanidad. Es difícil, pero es así. Es difícil. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera hipocresía. En Mateo 22, 37 al 40, vamos a leerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, Cristo dice, depende la ley y los profetas. Sí, mis amados hermanos, la ley demanda perfecta obediencia. Cualquiera que guardare, Santiago 2:19, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, le damos duro al mundo protestante y católico contra el domingo, y eso está bien. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Cómo anda algunos otros mandamientos? ¿Algún ídolo escondido por allí? Yo no sé. Solamente que el Espíritu Santo le pidamos, tomemos un tiempo para que el Espíritu Santo en la soledad, en la quietud, nos revise a ver si tenemos algún ídolo, porque ídolos no son imágenes solamente. Puede ser que la esposa, el esposo, un hijo, no sé, una persona, objeto, no sé, algo, la carrera, no sé, se haya convertido en un ídolo. Entonces le damos plomo a los católicos por el domingo, y eso está bien, pero ¿qué en cuanto a nosotros? Que tenemos envidia, que codiciamos cosas, puestos, posiciones, que si no nos invitan a predicar estamos amargados, estamos mal, porque no nos invitan a predicar. Hermano, en un momento que Guillermo Miller conoció la verdad,
fue convertido y él comenzó a estudiar las profecías. Cuando el Espíritu Santo lo vio preparado, listo, porque es el Espíritu Santo que prepara al buen predicador y al verdadero predicador, mensajero de Dios. Le habían hablado la posibilidad de que predicar y él dijo que no, que él no iba a predicar. Tomó su tiempo, no estaba preparado, y Dios les mostró que él tenía que predicar. Y un día tocaron a su puerta y llegó la invitación. Hermanos, si no nos invitan a predicar, porque no es el tiempo de Dios para que prediquemos, para que estudiemos, nos preparemos, porque cuando llega la invitación de Dios, tenemos que afrontar esa responsabilidad y entregar la verdad tal como está en la santa palabra de Dios, sin titubear, sin parpadear, con amor, pero con firmeza. Entregar la palabra de Dios, sacarla donde está, porque la tienen secuestrada, tristemente. De tal manera que cualquiera, dice allí en Santiago 2:10. Así que seamos cuidadosos, hermanos, seamos cuidadosos. Cuanto a, y con esto no quiero decir que no debemos predicar en contra, exaltando el Santo Sábado y enseñando que habrá un falso día de reposo que ya existe, pero que va a ser legalizado. Sí, pero en este momento Dios está hablando a nuestros corazones para que examinemos. Dejemos al Espíritu Santo que nos examine a ver si hay otras cosas en la cual nosotros estamos fallando. La mínima desviación de sus requerimientos por descuido o transgresión voluntaria es pecado. Y es allí donde el Señor nos quiere llevar en esta mañana. Cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. La obediencia, porque la ley demanda la muerte del pecador. Por eso Cristo vino a morir, a tomar el lugar nuestro, porque eso demandaba la ley. Y para Él satisfacerla, eran por dos razones. Él, como representante de la raza humana, el segundo Adán, sin pecado, tomó nuestro lugar. Vivió una vida impecable, sin pecado, una vida justa, mostrando que la santa ley de Dios es posible obedecerla. Y fue a la cruz. La obediencia era la única condición por la cual el antiguo Israel había de recibir el cumplimiento de las promesas que lo convirtieran en el pueblo grandemente favorecido por Dios. Así que la ley demandaba la muerte del pecador, o perfecta obediencia. Así que Cristo cumplió esa demanda, perfecta obediencia. Pero, al tomar nuestro lugar, murió la muerte, la segunda muerte, de la cual Dios quiere librarnos, al apropiarnos de la muerte de Jesús. Y la obediencia a esa ley traerá grandes bendiciones a cada uno de nosotros, si somos fieles. Mucha paz tienen, Salmo 119, 65, los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Lo dice la palabra de Dios. No nos pueden embaucar, no nos pueden enredar. Lo único que enreda al ser humano es el pecado. Pero si estamos en Cristo, caminando en la obediencia a su santa ley, no hay para ellos tropiezo. Podemos dormir en paz. No necesitamos medicamentos para poder dormir. Necesitamos que Jesús grabe su ley en nuestros corazones y que Él more en nuestras vidas. El hombre finito presentará a la gente esta ley que es santa, justa y buena. Esta ley de libertad que el Creador mismo ha adoptado las necesidades del hombre. Mis amados hermanos, vivimos en un siglo de gran impiedad.
Las multitudes están esclavizadas por costumbres pecaminosas y malos hábitos, que son difíciles de romper los grillos que las atan. Ocurren grandes crímenes hoy en día. Y toda la condición de nuestro mundo se debe a que no quieren obedecer la santa ley de Dios. Y mis amados hermanos, al final, antes del tiempo del cierre de gracia, el gran conflicto no va a ser banderines que están levantando, partidos políticos, denominaciones. No van a ser esos detalles. El punto en conflicto va a ser la santa ley de Dios, con el mayor énfasis de la observancia del Santo Sábado. Por eso los fieles serán perseguidos. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para estar del lado de Cristo, caminando con Él en una obediencia perfecta, porque nos hemos aferrado a la vida perfecta, a la vida obediencia de Cristo Jesús, y Él nos imparte su poder para obedecer la santa ley de Dios, cuidando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.